Comunicación con el programa Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, para evaluar lo que dejó este acto aniversario, que además es el puntapié inicial de esta campaña electoral 2024. Pereira, gracias por atendernos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Sí, realmente fue un comienzo de campaña, diría, modelo, porque construyó un acto muy masivo en La Paloma, con una enorme cantidad de concurrencia de hombres y mujeres que viven en Rocha, en distintas localidades de Rocha, y con otro grupo de militantes que llegaron de distintos lugares del país para juntar, se calcula, entre 7 y 10 mil personas, probablemente uno de los actos más grandes que se haya hecho en La Paloma. Y esto implica, por un lado, una organización previa. Nosotros estábamos organizando este acto desde el mes de enero. Las principales coordinaciones con la departamental de Rocha y con el Comité de La Paloma fueron por el 10 de enero, 11 de enero. Se previeron construir un acto donde los candidatos tuvieran un espacio importante, donde la cultura y el arte tuvieran un espacio importante, y ahí cantó el Larbanua Guerrero con toda su banda. Estuvo la Palomurga, que Rocha, curiosamente, a las murgas les pagan por desfilar, pero no por cantar. Estuvo Julio el Zucará, es decir, un espectáculo artístico de primera línea, y la oratoria de los 4 candidatos a la presidencia del Frente Amplio, que se preparan para tener una elección interna, pero además para construir los niveles de unidad y de amplitud que nos permitan construir la mayoría en octubre. Es decir, el comienzo de la campaña no es solo un comienzo de la campaña dirigida a la elección primaria, sino es una campaña dirigida a la elección nacional, donde 2 proyectos se van a confrontar. Por un lado, el proyecto que nosotros le llamamos de la desigualdad, porque aún cuando el país ha crecido, los salarios han caído, las jubilaciones se han congelado, y un país donde cuando hubo crecimiento los salarios crecieron, la expansión del empleo fue importante. Es decir, 2 modelos claramente diferenciados. Y en el acto quedaron de manifiesto estas posiciones y también críticas que el gobierno tiene que asumir, en un gobierno que de autocrítico tiene poco, ¿no? Al gobierno le ha pasado de todo en este periodo. Le ha pasado que un jefe de seguridad del presidente estuviera detrás de espionajes a senadores, a dirigentes del PICNT, o por lo menos a uno, a estudiantes del Liceo 41, le ha pasado que se elaboraran partidas de nacimiento para elaborar pasaportes, le ha pasado darle un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba preso en Dubái, y además decidieron mentirle al Parlamento, romper documentos públicos, pedirle a una subsecretaria que pierda el celular, y todavía no hemos sentido ni explicaciones, ni, digamos, autocrítica o de alguna manera una mínima explicación a la sociedad de las cosas graves que han sucedido. Y ni que hablar este periplo de Salto Grande, que implica que a Albizu hubiera entrado una gran cantidad de ediles de la lista de la calle y de Albizu en Salto y de la lista de Coitiño, con lo cual, digamos, si el presidente no puede con esas personas, bueno, quiere decir que ahí se generó un movimiento complejo. Esas críticas van a estar, pero para ganar una elección claramente hay que tener propuestas. Algunas ayer se empezaron a manejar, pero a partir de marzo va a haber todo un capítulo de propuestas, porque para ganar hay que tener un programa. Se puede ganar una elección en forma improvisada, con eslóganes, como nos ganó el Partido Nacional, pero luego, cuando les tocó gobernar, demostraron que no estaban preparados. Pereira, usted trae la palabra. Esa palabra autocrítica también es la que de algún modo se le exige al Frente Amplio cuando hace cuestionamientos, cuando también hace propuestas, porque no es nuevo, usted lo escucha, lo lee, una y otra vez se dice, tuvieron 15 años para hacer lo que ahora están proponiendo, o bueno, no reconocen qué es lo que dejaron. Eso, en 15 años usted gana 60% más de lo que ganaba. En 15 años una maestra gana el doble de lo que ganaba. En 15 años una trabajadora doméstica pasó a ganar el triple de lo que ganaba. En 15 años la formalización del empleo doméstico creció en términos fundamentales. En 15 años la policía gana más del doble de lo que ganaba en 2004 y se le dieron uniformes de calidad, equipo de calidad y se les dio formación profesional de calidad. Es decir, en 15 años le dimos a cada niño un computador. En 15 años habilitamos la UTEC. En 15 años generamos el mayor presupuesto
para la descentralización universitaria y usted puede ver primera generación de egresados universitarios en buena parte del país, pero los puede ver en Rivera, en Fraiventos, en Mercedes, en Rocha, en Maldonado, en Colonia, en Durazno. No es que fue una expansión apenas. La canción de Pablo Estramín, si tenés que estudiar, morís en la capital, ya para buena parte del país no se puede cantar porque las políticas de inversión educativa a la universidad y a la UTEP fueron fundamentales. Por otro lado, se hizo la transformación de la matriz energética, se hizo un cambio en la matriz tributaria para que la gente tuviera mejores condiciones y de hecho el gobierno, que la criticó duramente, no la cambió, la mantuvo. Entonces, ¿qué cambió en 15 años? Cambió la vida de los uruguayos y las uruguayas. Hubo mejores oportunidades, hubo mejor presupuesto educativo, hubo más gasto en investigación y desarrollo, se creó la Agencia Nacional, se generó recursos para el Plan Ceibal, se construyó a partir del Plan Ceibal que hubiera internet en las escuelas, en los liceos, en las plazas públicas, para que cualquier uruguayo que tuviera una ceibalita pudiera acceder a la internet de calidad, y eso ha transformado al Uruguay en el país con menor brecha digital de toda América Latina. Es decir, nosotros nos hacemos autocrítica, y la hemos hecho durante 3 años. Una de ellas es haber visitado 1.815 distintas organizaciones y preguntarles por qué había perdido el Frente Amplio. Y no solo lo decimos, sino que lo publicamos en la página web, lo que nos dijeron los uruguayos, que coincide bastante con el análisis que había hecho el Frente Amplio de que gobernaba para la gente, pero en cierto sentido no con la gente. Y un partido de izquierda que nace del pueblo y se nutre del pueblo, cuando se deja de nutrir del pueblo, tiene debilidades. Y por supuesto que cometimos errores. Y los errores la gente los evaluó y nos los hizo pagar en la elección 2019. Como ahora cometieron errores graves los miembros del gobierno, y bueno, supongo yo que la gente evaluará y a la hora de decidir votará el Frente Amplio, que es la alternativa que tiene el herrerismo. Digamos, en Uruguay en octubre se elige entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. No hay 10 opciones en Uruguay. No hay 20.000 formas de elegir un presidente. O es Delgado o Raffo, o es uno de los 4 candidatos del Frente Amplio. Y como se elige presidente en octubre, estamos trabajando para construir esa mayoría, sin agravio, pero sí dispuesto a discutir las ideas, ¿no? Pereira, en ese proceso de autocrítica, en ese documento que usted dice que se resumió de las conversaciones con la gente, seguramente hay una palabra que se repite mucho, que es el tema inseguridad. Y es también una de las consignas en las cuales prácticamente todos los precandidatos en sus discursos hicieron énfasis. Es una apuesta arriesgada, porque tal vez es uno de los puntos en los que al Frente Amplio no le fue mejor. Bueno, el 26 de marzo del año pasado proponíamos desde el acto en la Plaza de la Unión construir un diálogo entre los distintos partidos, los académicos, que Uruguay los tiene muy buenos, las organizaciones territoriales, para construir una política de seguridad pública multidimensional que le permita a Uruguay construir una política de Estado. Nadie está planteando acá que sea un tema fácil de resolver. En verdad, quienes plantearon que era un tema fácil de resolver fueron los que usaron la consigna, se acabó el recreo, y el recreo sigue tan campante como siempre. Si usted visita, como me tocó visitar a mí, 303 localidades, si lo hace 5 veces, como me tocó a mí recorrer el país, visitando todas estas localidades, va a encontrar que en pueblos muy pequeños, aún en pueblos que tienen 1.000 habitantes, hay miedo a caminar en las calles por la noche, en pueblos que siempre reinó la paz. ¿Esto lo va a corregir solo el Frente Amplio? No. Esto lo va a corregir un eslogan de campaña como se terminó el recreo, o las propuestas desesperadas que surgen en el 5º año de gobierno, como allanamientos nocturnos, como cadena perpetua. Uno escucha todos los días una propuesta más radical de la derecha en términos de seguridad. La va a resolver un acuerdo social y político que combata el lavado de activos, que combata el narcotráfico, que juntemos los que de estos temas saben más para construir una política que de alguna manera contribuya
a resolver uno de los fenómenos más complejos de resolver para cualquier partido político. Pero hay ambiente, Pereira, para esto, porque mientras usted dice esto aquí en este programa de televisión, tal vez el tono de la crítica allí en el estrado iba por otro rumbo, ¿no? Iba por el cuestionamiento, por otra mirada, y entonces uno ata las dos cosas y dice, bueno, ¿cómo es que se van a sentar en plena campaña electoral con este pase de facturas de un lado y del otro a conversar sobre el futuro en materia de seguridad? No son facturas, ¿no? Producto de las malas políticas, producto de ocultarles cuestiones al Parlamento, producto de otras situaciones menos dramáticas. No quedó el ministro, ni el subsecretario, ni el director general, ni el director de convivencia, ni la cúpula policial, ni la mitad de los jefes de policía. No es que hay un fracaso que a mí se me ocurre. Buena parte de estos cargos se le fueron solicitadas la renuncia por falta de políticas claras en materia de seguridad en algunos casos, por haber estado en el caso Astesiano en otro de los casos, sobre todo con el tema de videovigilancia, por falta de competencia en otros casos, pero lo cierto es que de aquel Ministerio del Interior, salvo el caso de Jorge, que lamentablemente falleció, todos los demás se fueron del Ministerio. O sea, hay un fracaso rotundo de la política de seguridad. Pero eso lo opina el Frente Amplio y lo opina una parte del Partido Colorado, por ejemplo, Gustavo Subía, todo Cabildo Abierto, que no firmó tampoco el documento al que nos invitó a firmar Sanjurjo, sobre todo por el método, todo el Partido de la Gente, todo el PERI. Es decir, no es que el Frente Amplio opina esto. Buena parte de la sociedad uruguaya, como usted sabe, opina esto, pero sobre todo los partidos políticos. Bueno, el Frente Amplio tiene condiciones para iniciar un diálogo de estas características, y claro que las tiene. Estoy diciendo que hace casi un año hicimos esta propuesta de dialogar. ¿Es fácil dialogar en el momento que se está decidiendo una elección? Y no, pero de repente si todos los partidos nos comprometemos, que gane quien gane, hay un diálogo con académicos, con partidos, con organizaciones de la sociedad, seguramente que vamos a dar un paso importante en un flagelo que es muy duro. Por otra parte, si generamos leyes que eviten el lavado de activos, si hacemos cumplir las leyes de la JUTEP, si generamos una JUTEP con mayor especialización, nos generaremos recursos. Si votamos una ley de financiamiento de los partidos políticos, tendremos más claridad en cómo se financian los partidos. Pero hasta ahora quien ha trabado la votación de una ley de financiamiento ha sido el Partido Nacional. El Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio acordaron un proyecto. Luego se sumó el Partido Nacional y ahora en el Senado lo tiene un poco trabado. Esperemos que en las próximas semanas se destrabe y esto ayude a generar transparencia en el sistema y sobre todo a generar una política de seguridad pública que nos garantice a todos vivir en un país donde se pueda caminar libremente por las calles, ¿no? ¿El Frente Amplio va a dar un primer paso en este sentido, de esta suerte de convocatoria a que todos los candidatos se comprometan a un diálogo nacional sobre seguridad si gana? Lo hemos hecho público, en el sentido de que ya desde el 26 de marzo del año pasado lo hemos planteado, pero si el Frente Amplio gana, no tenga dudas que va a convocar así ámbito. Ojalá los demás partidos se pronuncien de la misma manera y ahí habrá un acuerdo, ¿verdad? Si hay gestiones partidarias que se pueden hacer, pero como le digo, en campaña electoral estas gestiones tienden a ser dificultosas, así que los pronunciamientos de los partidos, a los que yo confío en el Uruguay, creo que serían más que suficientes para ir en el camino de construir una política de Estado, ¿no? Bien, ¿leyó las declaraciones o las escuchó del ministro de Trabajo, Pablo Mieres? No. Bueno, ha cuestionado las cifras que se manejaron allí, ese relato de la realidad que se manejaron allí en el estrado, que manejaron los precandidatos. Dice que no hay datos que avalen lo que ustedes están describiendo, ese modelo de la desigualdad que usted decía. Habló usted de baja de los salarios, el Ministerio de Trabajo va por otro lado con las cifras. Cualquiera que esté negociando salarios, cualquiera, sea de la patronal, sea del gobierno, sea del Frente Amplio, sabe que durante 3 años se perdieron salarios, que esos salarios llegaron a perderse 45 salarios, que el nivel de salario real hoy está un poco por debajo de 2019, o sea, 4 años perdidos. O sea, la gente tiende a pensar que cada año va a mejorar su situación salarial. 4 años congelados. Jubilaciones y pensiones mínimas no las medimos nosotros, las mide el INE. Congelamiento de pensiones y jubilaciones mínimas. Mire que esas son las jubilaciones y pensiones del año 2019. Digamos, entonces yo no sé cuál es la discusión. Alguna rama de actividad pudo haber recuperado por encima del IPC, pero cuando se miden los promedios, que claramente es como se mide en Uruguay, y el INE para mí es confiable,
lo que da es lo que da, y lo que da es lo que pasó, es que los trabajadores perdieron 45 días de trabajo que nadie se los va a devolver, y que esa es la pérdida salarial que se produjo en el primer año del gobierno de Lacalle. Y cuando creció el producto, que uno podía pensar que ahí iba a haber mayor rapidez en el crecimiento salarial, no lo hubo. Es decir, es un país más rico con trabajadores que ganan lo mismo. Ergo, desigualdad. Si usted piensa que el Frente Amplio dejó el gobierno en un guarismo de pobreza y esa pobreza aumentó en 42.000 uruguayos, aún teniendo un país más rico, ergo, desigualdad. Si usted piensa que la pobreza infantil aumentó, y sobre todo en los niños de 0 a 5 años aumentó duramente, si casi 2 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza, y los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado de antes de 2004 lo habían dejado por encima del 50%, bueno, ergo, modelo de la desigualdad. Claro que Mieres tiene otra opinión, pero calculo que los datos los maneja bien porque es un experto en el tema y bueno, yo tengo mucho aprecio por él, pero creo que muchas veces se equivoca como él querrá pensar lo mismo de mí, ¿no? Bien, Y tenemos sin que ir ningún problema. redondeando, Pereira, pero otro de los, también, bueno, de los comentarios por estas horas y de las ausencias allí en el estrado es, por ejemplo, el tema Venezuela. ¿Se conversa sobre eso, se habla, se toman Pero definiciones? ¿de ¿Por qué no qué hay está? que discutir? ¿Por qué mandar un embajador a un lugar que consideraban que era una dictadura? No, Porque tal vez si porque es tan asumió difícil la ponerse de calle. acuerdo en ciertas condenas como la de condenar la proscripción de una candidata, algo que pasó en el Ahí hay Parlamento un tema recientemente, ¿no? judicial. Lo que le piden a Sí. Maduro es que lo político pese más que lo jurídico. Mm. Yo si el tema judicial está bien o mal, no lo sé porque eso lo laudan los venezolanos. Lo que sé es que no hay un impedimento político, hay un impedimento judicial. Yo he leído algo de ese fallo judicial, no tengo información suficiente como para laudar. Creo que hay que trabajar en la dirección de que haya elecciones libres, democráticas, sin proscripciones, pero se imagina que una carta firmada por los candidatos a presidente en el 2024 no es lo que va a resolver los problemas internos de Venezuela. Será si la Cancillería uruguaya o cualquier otra, como lo hizo en el momento del Frente Amplio, convoca a miembros de la Unión Europea, a miembros que estuvieron en la negociación de último tiempo entre el oficialismo y la oposición, para construir las mejores condiciones para que haya una elección libre. Yo conozco bastante de Venezuela porque tengo mi familia en Venezuela, es un tema siempre muy polémico, pero a mí lo que me surge como duda es que solo se preocupan de Venezuela cuando hay campaña electoral. Solo surge el problema democrático de Venezuela cuando hay campaña electoral. Mientras tanto mandan un embajador de alto prestigio, con prestigio no solo dentro del Partido Nacional, sino con prestigio dentro de los demás partidos, un hombre de los que podríamos denominar de amplios consensos nacionales, es decir, no jugaron una carta menor para representar al Uruguay en Venezuela. Entonces conviene gritar menos para la tribuna y hacer más para la democracia en Venezuela y en El Salvador y en Brasil, que intentaron dar un golpe de Estado con Bolsonaro y que le dieron un golpe de Estado a Dilma Rousseff, en Bolivia, que usted bien sabe que sacaron a Evo Morales del poder a través de un golpe de Estado, en Guatemala, que no querían dejar asumir al presidente electo, Arévalo. Entonces, no es que hay un solo problema en América Latina democrático, está plagado de problemas democráticos. Y Uruguay, que es una democracia plena, tiene que contribuir a que estos mecanismos funcionen de mejor manera. Ahora, no pueden ser botín electoral, o sí pueden, porque de hecho lo están siendo, pero no nos van a convocar desde las tribunas a firmar una nota o presentar una moción en el Parlamento sin siquiera discutir el camino cuál era, o cuál es el mejor camino para Uruguay. Porque de repente si nos juntamos podemos llegar a una conclusión similar o no. Lo que no puede ser es que nos coloquen un tema de campaña electoral como si ellos no hubieran designado un embajador. No puede ser que no se hayan pronunciado con el problema que tuvo Semilla para que lo legitimaran como partido político habiendo ganado la elección por amplio margen. No puede ser que no se reconozcan los gobiernos cuando son electos, porque nosotros, aún cuando Lula había estado preso injustamente, cuando se le proscribió de ser candidato, cuando se le proscribió a buena parte del Partido de los Trabajadores sus candidaturas, nosotros reconocimos el triunfo electoral de Bolsonaro y nuestro gobierno tuvo que negociar con Bolsonaro. Es decir, me parece que los temas internacionales hay que Sí, tratarlos con seriedad y con responsabilidad, no
pegando gritos en la tribuna, cuando en verdad luego durante 4 años se olvidan de Venezuela, ¿no? Pereira, lo tenemos que despedir. Creo que este último tema sobre todo da para muchísimo más. Seguramente habrá revancha para poder conversar más en profundidad. Sin dudas. Muchísimas gracias por estos minutos. No, les agradecemos a todos y bueno, y aprovecho para mandar un abrazo a todos los frentamplistas y las frentamplistas y quienes están entrando, porque 53 años de unidad, 53 años de tormentas y tormentos que tuvieron que vivir nuestros militantes, da para celebrar, da para abrazarse y da para darle continuidad a un país que es, como dije hoy, una democracia plena por suerte y por acción de los partidos, de las organizaciones sociales y de distintos actores que promueven democracias plenas. Muchísimas gracias. A las órdenes. Seguimos nosotros aquí. Quedaban pendientes antes de la pausa, bueno, las opiniones de Pepe y de Valeria. Ahora ya con las palabras de Pereira el panorama está más completo, ¿no? Son varios los cuestionamientos, sí, al discurso de ayer de los precandidatos. Mieres también habla de este asunto Venezuela y también habla de la ausencia de un pronunciamiento oficial en esta campaña de recolección de firmas por la reforma jubilatoria, algunos de los puntos que se ponen sobre la mesa a la hora de cuestionar. Pepe. Bueno, me parece que fue un típico lanzamiento de campaña electoral en forma oficial, basado en 3 líneas. Una línea apuntando a perfilar a los candidatos a la interna, con una mirada hacia lo nacional. La segunda línea de la crítica y de golpe a la línea de flotación del gobierno en 2 o 3 puntos que claramente Pereira los acaba de reiterar, ¿no? El tema Astesiano, el tema Marcet, algunos puntos que fueron naturalmente de agenda pública durante el año pasado. Y el tercer punto, que me parece que es, a mi entender, el más relevante, que es tratar de sortear esa suerte de hastío que tiene la ciudadanía hoy hacia el sistema político en general. Por otra parte, me parece, y esto ya basándome en lo que dijo Pereira con respecto a lo que siempre se plantea, no solamente desde el Frente Amplio, sino de desde los distintos partidos políticos con respecto al crecimiento, por ejemplo, que ha tenido el salario durante determinado periodo. Es cierto lo que decía Pereira, que en los últimos 15 años el salario creció. Yo voy a poner un ejemplo de algo personal. Tengo los papeles, o sea, lo puedo respaldar. ¿Tiene documento? Yo ganaba en una empresa periodística en el año 2000, finales del 2004, ganaba 8.000 pesos. Y en el 2019, 15 años después, ganaba casi 60, 59.000 y poco. Claramente mi salario había crecido, pero en el 2005 yo pagaba 3.900 pesos de alquiler y en el 2019 29.500. O sea, en ambos casos, en esa punta de 15 años, mi salario representaba, o mi alquiler representaba el 50% de mi salario. Me parece que eso es algo que lo vivimos todos los ciudadanos día a día, con determinados ejemplos. O sea, si vamos a ver solamente una parte, nos está faltando la otra. Eso yo creo que forma parte del hastío de la gente hacia el sistema político, que me parece, por un lado, muy peligroso, porque, por supuesto, me gusta vivir en un régimen democrático, republicano, pero me parece que con ese 50% del relato no vamos a ningún lado, que es además el que manejan en general todos los partidos en la campaña. Sobre el tono, aconsejo leer a Facundo Ponce de León, una nota ayer en el diario El País. Facundo siempre es muy interesante cómo abre la cabeza, cómo nos ayuda a entender. Y le preguntaban con respecto al tono de la campaña electoral y lo que podría significar esta campaña. Y él decía, bueno, cada vez que hay una campaña electoral siempre decimos, uy, qué difícil va a ser esta campaña, qué duro es el tono, y sin embargo después terminamos viendo cómo en la Rambla de Montevideo o en una feria, esto lo agrego yo, de nuestra ciudad, se juntan actores y militantes de distintos partidos políticos y uno dice, voy a buscar agua para el mate y le dan los termos y va esa persona sola. Algo que yo lo contaba en Venezuela, por ejemplo, y me decían que era mentira. No, me estás mintiendo, no es verdad eso. Con sectores políticos que se juntaban a 8 kilómetros de distancia y todo terminaba mal. Bueno, yo no quisiera perder ese tono. Facundo ayer cuando habla dice, no hay grieta, pero estamos ante la posibilidad de que cualquier tipo de movimiento haga que esto se desmadre y que termine mal. Entonces me parece que hay que tener atención con el tono. No me asusta el tono de la campaña política, he visto una cantidad. Y es cierto que cuando hablamos de violencia también podríamos, y creo que Connie puede ser un buen referente, ir a la historia relativamente cercana a nuestro país para hablar de hechos violentos en campaña electoral. Bien, redondeamos con Valeria y capaz que Connie nos hace un breve repaso de algunas campañas, a ver si ese tono es tan exaltado como a uno le suena en algunas ocasiones, o es parte de la normalidad o la idiosincrasia uruguaya que no va más allá. Valeria. Bueno, yo creo que
más allá de lo que planteaba Fernando ahora, no me llevé ninguna sorpresa, digamos, de lo que estuvo planteado en el acto por parte de los candidatos. Yo decía acá, hay 2 candidatos que claramente tienen chance y otros 2 que prácticamente no. Me pareció un discurso muy violento el de Lima, que ya es una característica, con un ataque y aparte mentiras planteadas, sobre todo del trabajo del Mides, que no le tengo que responder yo, ya le responderán seguramente. Usted pero ya que, respondió bastante por el programa de hoy. Pero realmente me parece Siga que respondiendo. ese tipo de expresiones me parece que no le hacen bien a la campaña, o por lo menos a lo que esperamos. Muy diferentes fueron lo que fueron las expresiones de otros candidatos, pero está claro que cada uno hace el discurso que quiere hacer, ¿no? O sea, se comparan 15 años con mayoría parlamentaria, bonanza económica, con en realidad efectivos 2, estamos en el 3er año y nadie menciona la pandemia, no se habla de cómo se llevó adelante el país en la pandemia, de cómo salió Uruguay, obviamente nadie va a hablar de no hablan de lo bueno del otro, claro está, y tampoco hablan de sus errores, porque mencionan episodios con algún actor político de este periodo, pero obviamente no van a hablar de Sendic, de Lorenzo, de la regasificadora, de la recapitalización de ANCAP, o sea, obviamente no van a hablar de todo lo que pasó durante 15 años. Entonces, yo esa autocrítica en realidad que planteaba Fernando Pereira nunca la escuché con claridad, porque creo que el último tema que esperé fuera el centro de lo que fueron las participaciones de los 4 candidatos es el tema de la seguridad, pero no porque no sea un problema en nuestro país, sino por cómo se planteó. Sin en ningún momento pensar cuál fue el resultado en materia de seguridad después de 15 años de tiempo para poder hacer un montón de cosas y donde ni siquiera se removió el ministro. Entonces, hoy cuando plantean la cantidad de cambios, cómo se han removido autoridades y demás, bueno, quizá eso es lo que espera la gente, cuando los resultados no son buenos, que haya cambios para mejorar en esta materia vinculada a la seguridad. Entonces, reitero, no hay sorpresas, pero me gustaría sinceramente, un debate entre los partidos, entre los candidatos, que quizás lo veamos después de la interna, porque hoy hablan para su electorado claramente, un debate después de la interna que tenga un poquito más de nivel y que no sea un ataque de estas características, ¿no? Me gustaría otro tipo de debate político. Veremos qué piensa el resto de los panelistas al regreso de la pausa. Ya volvemos.